empecé a predicar esto. Claro que no predico cada 8 días, ¿no? Yo quisiera predicar cada 8 días, pero pues no hay chance. Así que hoy espero concluir, espero que ustedes se acuerden de lo que he venido predicando. Si no se acuerdan, pues lo siento, pero a mí es al que más me ayuda. Los que predicamos, les puedo asegurar que al primero que le predicamos es a nosotros mismos, antes que a ustedes. Dios nos tiene que hablar primero a nosotros para poder transmitir con fidelidad lo que Él pone en nuestro corazón. Si a alguien le hizo falta algún volantito de los que dimos hace 8 días acerca de un compromiso que pudieran adquirir para nuestras hermanas misioneras, acérquense con los sugieres, ellos les darán un papelito para el compromiso. Acompáñenme nuevamente al libro de Éxodo. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 3, el versículo 6 y el versículo 15 y 16, y quizás con esto se acuerden de qué he estado predicando. Dice así: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 15 y 16 dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por este privilegio, Señor, que nos das de poder considerar tu palabra. Ella misma dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y te pedimos hoy que penetre hasta lo profundo de nuestro ser, hasta los mismos tuétanos, y que traigas un discernimiento a nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en las intenciones de nuestro corazón. Háblanos, Señor, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía, hoy espero concluir. He hablado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que hace referencia a la Biblia acerca de estos 3 personajes, cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no se refiere a uno solo. Les decía en ocasiones pasadas que probablemente Ismael podía decir el Dios de Abraham, pero hasta ahí se quedaba. No podía decir el Dios de Isaac. Esaú podía decir el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero no podía decir el Dios de Jacob. Solo somos nosotros los que podemos considerar en la historia bíblica que estos 3 personajes fungen o desarrollan una función especial en los planes de Dios, y tienen que ser incluidos los 3 para que esté completo lo que Dios quiere decirnos, que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que en Abraham Él es la elección divina. Él elige a un hombre sin tener ningún merecimiento y le hace un llamado a salir de su tierra y de su parentela. En Isaac recibimos toda la bendición, porque Isaac representa tanto a nuestro Señor Jesús como a nosotros, que sin hacer nada recibimos todo. Isaac no tuvo que hacer nada, él no trabajó nada, ni siquiera abrió pozos, pero todo le fue dado de su padre, la herencia. Es más, ni siquiera escogió a su novia, se la escogió su papá. Así que los que tengan confianza en sus papás, dejen que sus papás les escojan a sus novias. ¿Sí? No las escojan ustedes. Yo esperaba que todos los jóvenes dijeran amén, amén. ¿Sí?
que los jóvenes se van con la vista, en lugar de ver el corazón. Pero ese es otro tema. Y entonces lo último que estuvimos viendo era a Jacob. Y algunos me abrieron los ojos muy, muy grandes cuando les dije que a mí el que más me encantaba de los personajes era Jacob. Dijeron, ¿cómo, pastor? ¿El tramposo, el engañador? Sí, porque yo me reflejo más con él. No sé tú con quién te reflejes. A lo mejor tú con un gran santo, pero yo me reflejo más con los pecadores. Y este hombre tuvo que ser tratado por Dios, aunque recibió una promesa desde el mismo vientre de su madre que él iba a estar por encima de su hermano, que era el mayor Esaú. Pero él a costa de sus engaños trató de cumplir lo que Dios le había prometido. Y el resultado de todos sus engaños, de todo lo que él hizo, fue que su hermano lo amenazó y le dijo, cuando muera mi padre Isaac, yo te mato. Y lo que Dios le había prometido, él lo procuró por sus propios medios y el resultado fue ese. Tuvo que salir huyendo, dejar el lugar donde estaba viviendo en Canaán para regresar a Harán, de donde había salido también, y a regresar a encontrar a parte de su familia, ¿sí? Y nuevamente, o más bien ahí empieza el trato de Dios. Y yo les decía que es en este hombre, en Jacob, donde la disciplina de Dios es lo que va a traer una transformación a él, para reducirle a su fuerza natural que él tiene, a su forma de hacer las cosas, reducirlo a la impotencia para que él dependa totalmente de Dios. Pero ese trato no se logra de la noche a la mañana. En Isaac recibimos todo, pero tenemos que estar conscientes que tenemos un Jacob que necesita ser tratado, y poco a poco Dios tiene que llevarnos a ese punto tal donde solo volteemos a verlo a él. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo dura? Eso es un trato personal de Dios con cada uno de nosotros. A Jacob lo llevó de regreso a Harán y lo llevó a que fuera tratado con alguien muy parecido a él. Lo llevó con su tío Labán. Y fíjense, hay mucha fricción cuando dos personas iguales están juntas. Sobre todo si estas personas en sus áreas negativas, en sus orgullos, están juntos, no van a poder estar bien. ¿Se imaginan a dos orgullosos juntos? ¿Sí? Bueno, es diferente a cuando están dos humildes juntos. Ellos sí pueden convivir. Los dos orgullosos chocan. Y entonces el tío Labán fue usado por Dios para que el engañador fuera engañado. Y se enamoró y decidió trabajar 7 años por Raquel, su amada. Pero cuando se cumplieron los 7 años, Labán le dijo, ahí está mi hija, pero le dio a Lea. Y antes era así, no se veía en el rostro, no había luz, ¿sí? Durmió con Lea y cuando despertó vio que no era su amada. Y le dijo, ¿qué me has hecho, no? Yo trabajé por Raquel, no por Lea. Ah, mira, en mi país primero se da a la mayor y después a la menor. Hermana saltada, hermana quedada. Así que no quería que se me quedara la mayor, ¿sí? Por eso te di a la mayor. Entonces, Abby, apúrate porque algo supe ya de Shuli, ¿eh? Apúrate, Abby. Y entonces, 21 años de trato, porque fueron 7 años que trabajó, aunque lo hacía por Raquel, le dieron a Lea, fueron otros 7 años que trabajó por Raquel, y fueron otros tantos años de trabajar para hacer sus propios bienes para él. Y finalmente este hombre que salió de Canaán para regresar a Harán, tuvo un encuentro solo y les decía que con una frase de W. Tozer, que el precio que tiene que pagar el santo por su santidad es la soledad.
Y Jacob tuvo que salir solo, y cuando llegó a ese lugar llamado Betel, tuvo un sueño, en una visión, donde ve una escalera donde suben y bajan ángeles, y él le da miedo. Dice: no es esto más que casa de Dios y puerta del cielo. Y se espanta, ¿sí? Pero estaba solo. Y tiene que hablarle Dios por medio de un sueño, porque él todavía no ha alcanzado a distinguir la voz de Dios, no sabe reconocer la voz de Dios, pero cuando Dios le dice que regrese de nuevo a Canaán, ha aprendido un poco a reconocer la voz de Dios. Porque ya directamente ahí Dios le dice: ahora regrésate a Canaán. Y 21 años de trato con Jacob, algo ha cambiado en él, no todo. Como hasta nuestros días nosotros podemos decir que mucho Dios ha cambiado quizás de nosotros, pero no todo. Todavía necesita seguir trabajando Dios en nuestras vidas, porque no vamos a hacer una obra terminada hasta que nos vayamos con Él. Mientras estemos en este tabernáculo terrenal, Dios va a tener que seguir trabajando en nuestras vidas. Así que Dios tiene un trato con Jacob, y cuando le pide que regrese, vemos que aunque ya aprende a escuchar a Dios, no deja su fuerza natural. Él le dice: regresa. Y cuando regresa, sabe que dejó cuentas pendientes, y aquí es donde empezamos. No sé si tú puedes reconocer en tu vida que hay cosas de tu pasado que tienes que arreglar. Hay muchas cosas que las hemos dejado ahí olvidadas, pero necesitamos regresar al pasado. Y Jacob sabía que había dejado allá en Canaán a un hermano lastimado, herido, rencoroso, deseoso de matarlo. Y vemos a un hombre diferente, porque a pesar de lo que sabe que va a enfrentar, está obedeciendo a Dios, pero todavía sigue confiando en Él. Fíjate lo que dice Romanos, si tienen ahí la cita de Romanos que les pedí. Porque no hacemos nada, dice Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, refiriéndose a Jacob y a Esaú, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la selección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién lo eligió? Dios. Fue un designio de la soberanía de Dios elegir a Jacob por encima de Esaú. Pero él, a través de engaños, ganó la bendición de su padre, le robó la primogenitura, y ahora tenía que enfrentar eso con su hermano. Y cuando va de regreso, nuevamente se aparta de una forma tal para estar solo en un lugar llamado Peniel. Bueno, él le puso ese nombre después. Y ahí tiene un encuentro con Dios. Ahí lo pueden ver en el capítulo 28. Bueno, en el 28 era la primera vez que salió. Y en el 32 regresa. Y en ese momento, fíjense, es cuando Jacob lucha con el ángel, o sea, con Dios. Pero si nos damos cuenta, dice la Escritura que quien le salió al encuentro fue Dios. O sea, Dios estaba interesado en tratar con este hombre. Ya no le iba a hablar en sueños, sino se iba a presentar directamente con él. Y cuando Dios sale a su encuentro, ¿sí?, Él quiere reducir a Jacob a la total impotencia, ¿sí?, porque toda la noche dice que pasó luchando con Dios. Y yo les decía la vez anterior, y les hacía la pregunta, dice que la Escritura dice que luchó con Dios y venció.
Y les preguntaba, ¿venció a Dios? No, Dios tenía un propósito y una intención al salir a su encuentro. Y toda la noche luchando con Dios, lo redujo a su impotencia. Y fíjense, Dios nos tiene que llevar a todos a un punto de crisis tal para que reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios. Porque al final, Él le ruega y le suplica. No lo quiere dejar ir para que lo bendiga. Y le hace una pregunta, dime tu nombre. ¿Y qué creen que les dijo? Le dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios tuyo. No le contestó. No le dijo su nombre. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Dice, bueno, bendíceme. Pero para que sepas que he tenido un trato contigo, Jacob, lo dejó rengueando. Le hizo una herida en el muslo que representa la fuerza del ser humano, el lugar del cuerpo humano donde está la mayor representación de la fuerza. Pero no veamos a lo físico, sino esto solo es una figura de lo que Dios quiere deshacer en cada uno de nosotros. Tú pregúntate, y me voy a preguntar yo, ¿en qué me sostengo yo? ¿En qué creo y confío más de mí? ¿En mi carrera? ¿En mi dinero? ¿En mis conocimientos? ¿En mi experiencia? Pues Dios quiere reducir todo eso a la nada. Quiere llevarte al punto de que quedes rengueando. Y fíjate, cuando alguien ya renguea y cuando intenta correr, le va a doler. Y eso es bueno que recordemos, como ahorita lo hacía Johnny, con lo que pasó con su hija, que recuerde lo que pasó antes, para estar en una posición tal que reconozcamos que todo es gracias a Dios. Y ahí es donde Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, ya no será más tu nombre tramposo, ahora será Israel el que lucha con Dios, no contra Dios, con Dios. Y entonces viene ese cambio, esa transformación, pero aunque ha producido frutos la disciplina, no lo ha hecho en su totalidad. Regresemos al libro de Génesis. Porque ahora tiene que enfrentar lo que él no quería quizás enfrentar. Y tiene que enfrentar quizás la situación más difícil de su vida. Había la amenaza de parte de su hermano, te voy a matar. Y ya antes Dios le había despojado de muchas cosas. Le había despojado también de su mujer que amaba. Había muerto su padre, por eso es que tenía temor. Y llega al punto tal de enfrentarse a la situación más difícil. Podía perder todos sus bienes, todos sus hijos, pero lo que más temía era perder su vida. La amenaza que le había hecho su hermano. Así que todo esto fue puesto, esta escena, de parte de Dios. Y aunque ya confiaba en Dios y empieza a orar a Dios, no deja de hacer planes. ¿Se dan cuenta de eso? Fíjate, y no somos así. Nos metemos con Dios y oramos y rogamos y le llevamos nuestra situación, y ya que salimos de ahí decimos, ahora voy a hacer esto y esto. El que ora no necesita planear nada. Quien verdaderamente ora y le deja todo a Dios no necesita planear nada. Quiere decir que todavía está esa dualidad, aunque ya avanzamos un poco, porque antes no oraba. Nunca oró para robarle la primogenitura a su hermano. Nunca oró para robarle la bendición. Antes nada más actuaba, ya avanzó un poquito. Ahora ora, pero sigue confiando mucho en él. Y entonces empieza a hacer una estrategia. Primero, antes ya hizo una estrategia. Le empieza a enviar a su hermano muchos regalos. Dice, a lo mejor con esto voy a apaciguar su ira. Preparo el terreno. Y ya después dice, a ver, le llega la noticia, viene tu hermano con 400 hombres.
Viene a alcanzarte con 400 hombres y sabe que su hermano es un cazador. Yo creo que le había hecho así, chin, ahora sí, me llegó la hora. Dice, pero ya sé, a ver, mis 4 mujeres, voy a aventar por delante a las esclavas con las que tengo hijos. Tercer lugar, aviento a Lea, que, pues, como sea, es mi esposa, pero la más querida es la otra, ¿no? Y al final dejo a la mera mera, a ver cómo les va. Si hay chance de huir, huyo. ¿Has llegado a comprobar que todo lo que tú te desgastas cuando tienes miedo no son más que fantasmas? Él estaba lleno de miedo. Y mira, no es malo tener miedo porque así nos lleva a depender de Dios, pero es malo que el miedo nos mueva a hacer todo lo que hacemos. Él planeó y planificó, y entonces viene el encuentro que se da con su hermano cara a cara. Por su lado, Dios, yo creo que había tratado con Esaú, de ir limpiando esa herida, de ir sanando esa herida que su hermano le había hecho, porque él tenía mucha responsabilidad de lo que su hermano le hizo. No era una blanca palomita. Él despreció la primogenitura. Él no le interesaba tanto eso. Y entonces Peniel significa el rostro de Dios. Vamos al versículo 30 del capítulo 32. Porque Dios nos va a llevar a ese punto de mostrarnos tal y como somos nosotros. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero fíjense lo que después sucede. Ese toque de Dios que le dio en Peniel fue lo que le trajo una transformación a Jacob. Y eso que ocurre en Peniel lo va a descubrir hasta después, cuando tiene un encuentro con su hermano. Eso que significa Peniel, el rostro de Dios. Cuando viene su hermano y tiene un encuentro con él, esas son de las escenas que a mí me gustan más en la Escritura. Más adelante, cuando Jacob se reencuentra con sus hermanos y se da a conocer a ellos, esa escena es maravillosa porque todos lloran. Llora José. Y aquí estos 2 hermanos que estaban enemistados, que se habían dejado de ver por espacio de 20 y tantos años, 20, 21 años, se vuelven a encontrar. Y él le dice, recibe por favor mis regalos que te envié. Dice, hermano, ya ha sanado Esaú de su corazón. Dice, hermano, yo tengo suficiente, quédate con lo tuyo. No necesito lo que me estás dando. Por favor, le ruega, quédate con ellos. Yo te los doy. Hermano, no hay necesidad. Y se abrazan y lloran. Y hace una expresión Jacob cuando ve a su hermano, dice, estoy viendo el rostro de Dios. Cuando tú y yo nos enfrentamos con nuestros fantasmas del pasado, con aquello que no podemos enfrentar, es cuando vamos a ver a Dios. Cuando tú lastimaste a alguien y ese alguien te perdona y tú buscas su perdón, vas a ver a Dios, te lo puedo garantizar. Pero tienes que vencer tus miedos y enfrentar eso. Y mira, son miedos, son fantasmas. Es como un tigre de papel que puede estar en un gran póster en posición de ataque y al momento lo ves y te da miedo, pero es de papel. Métele el dedo y rásgalo, es de papel. Porque Dios está contigo y Dios le había dicho a Jacob, yo voy a estar contigo, no temas, porque yo te voy a llevar y te voy a traer de regreso, le dijo, a Canaán, y voy a cumplir en ti todo lo que te he dicho. Tenía que recordar esas palabras. Y entonces ahí está con su hermano, besándose, abrazándose, y dice, ahora vi el rostro de Dios. No sé si todos me entiendan. Mi esposa y yo estuvimos 1 año, 11 meses separados.
no me dijo ella que me iba a matar. Pero casi, dice Rubén. Pero sí me dijo, contigo ni loca vuelvo. Y hace unos días a un muchacho que entró aquí, Jonathan, que quedó de venir hoy, que el jueves lo vi aquí, ¿está Jonathan? No lo veo. Le dije, aquí nos vemos, Jonathan, el jueves. No, no eres tú. Le contaba esto porque él está separado ahorita de su esposa y venía buscando un consejo. A los 6 meses de no tener trato con mi esposa, de nada, separados, un día le pedí que me permitiera hablar con ella. Y cuando me acerqué, ella me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Digo, nada más, si me permites unas palabras. Quería pedirte que me perdonaras por todo el daño que te hice y que quizás te vaya a seguir haciendo, pero no es mi intención hacértelo. Es todo lo que te quería decir. Me di media vuelta y me fui, pero alcancé a ver de reojo que mi esposa se sonrió. Hasta antes era puro odio. Y después ella me lo dijo, y lo sé porque ella misma lo ha testificado, dice, ese hombre que fue a pedirme perdón no era el mismo con el que yo había vivido, era otro. Pero todavía me faltaba mucho, muchísimo. Pero había transformación, Dios me había tocado, me había dislocado y tenía que estar temblando de miedo cuando fui con ella, pero también sabía que tenía que enfrentar mi pasado. No podía dejarlo así. Dice la Biblia, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos. Y yo tenía que hacer mi parte. Si me iba a perdonar o no me iba a perdonar, ya no dependía de mí. Y eso es cuando verdaderamente empezamos a confiar en Dios. Se pudo haber ahorrado mucho sufrimiento. Jacob, si hubiera confiado en Dios, tanto tiempo que se desgastó preparando los planes, lo que iba a hacer, cuando llega con su hermano, yo creo que dijo, híjole, ¿para qué me desgasté tanto? Si mi hermano estaba en otra posición. Tenemos que enfrentar eso, hermanos. No sé qué tengas tú en el pasado, pero te aseguro que sí tienes algo. Aquí no llegaste por bueno, ni yo llegué por bueno. Hay algo que tenemos que enfrentar ahí atrás. A alguien a quien lastimaste. Y Jacob tuvo que enfrentar su pasado. Pero Dios se le reveló a este hombre y le prometió muchísimas cosas. Es más, le aumentó las promesas que le hizo tanto a Abraham como a Isaac. Y entonces vamos a ver, a partir del capítulo 37 del Génesis, empezamos a ver la mejor etapa de Jacob. Son los últimos 30 años de su vida, pero son los mejores. Y generalmente en la mayoría de la gente, ¿sabes que al final de su vida empieza a declinar? En todo sentido. En lo físico. Sí. Bueno, eso es irremediable. Lo dice la Escritura. El hombre exterior se va a ir desgastando, pero lo importante es que el interior se vaya renovando día a día. Y vamos a ver a un Jacob donde lo que decíamos la otra vez, la disciplina de la que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 12, dice en el último versículo, bueno, de esa porción de la disciplina de Dios en el versículo 11, ¿sí?, del capítulo 12, dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y entonces en esta etapa de la vida de Jacob, en los últimos 30 años, vamos a ver el fruto apacible que Dios desarrolla en este hombre, ¿sí?, que ha sido tocado, transformado, pero que todavía no está terminado.
ya es otro. Ya ahora se llama Israel. Y vamos a ver que en algunas ocasiones la Escritura le vuelve a decir Jacob, porque actúa como Jacob. Pero va a llegar el momento en que le va a decir Israel. Y entonces llegamos a un versículo que es triste en el capítulo 37, en el verso 35. Dice así: se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿De qué trata? Bueno, acerca de lo que le engañaron sus hijos acerca de su hijo favorito José. Otra vez el engañador es engañado, ahora por sus propios hijos. A lo mejor se cumple lo que dice Gálatas: todo lo que el hombre siembre, eso segará. Él sembró engaño, a lo mejor enseñó a sus hijos a engañar, y ahora ellos lo engañan en función de su hijo que más amaba. Le dicen que ha muerto, pero este es un hombre que ahora tiene sentimientos, porque no se le ve llorar antes. Hasta que llegó a Harán y encontró a sus parientes, ahí lloró por primera vez. ¿Tú te has aguantado las lágrimas? Pues qué mal, Rubén, no te las aguantes. Ayer les decía en el velorio de nuestra hermana Alicia, la mamá de nuestra hermana Vero, que es bueno llorar, que no tenemos por qué reprimir los sentimientos, que además la Escritura dice eso: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y que si lloramos, dice la Escritura, que Dios va a enjugar toda lágrima, y que no tenemos que dar una apariencia de una fortaleza que en realidad sea dureza de corazón. Y este hombre no había aprendido a llorar, y cuando recibe la noticia de que su hijo ha de haber sido despedazado por unas fieras y le llevan las vestiduras o la túnica que él le había regalado, hay un profundo pesar en él, pero sigue siendo el trato de Dios para su vida. Dice: descenderé enlutado al sepulcro. A partir de aquí voy a estar triste. Un luto habla de tristeza. La gente a veces se viste de negro, no se quiere quitar el traje negro. Bueno, este es azul marino muy oscuro. Pero hay momentos en que lloramos y hay momentos que tenemos que salir de nuestro dolor, porque miren, Dios, cuando ha cumplido su propósito que Él quiere en nosotros, nos deja ir ya, nos suelta. Y entonces tiene que ser tratado por Dios este hombre, y entonces él reconoce que bajo estas cosas hay algo que Dios está obrando. Después a esto se le suma que estando en el lugar donde está, se presenta una gran hambre. Y no hay comida y hay riesgo de que aún de que pierdan su vida, pero le llega la noticia: solo en Egipto hay alimento. Y decide enviar a sus hijos por víveres allá. Las posesiones más amadas que tenía le son quitadas. Muere el papá, muere la esposa, ¿sí? Y este hombre que es tratado por Dios en esa disciplina de Dios, es aquí donde vemos el cambio que ha operado en él. Vamos al capítulo 43 de Génesis, porque miren, a partir del 37 también, ustedes se dan cuenta que Jacob como que pasa a ser parte de una segunda escena. El protagonista principal a partir del capítulo 37 es José. Y ya después nada más se ven destellos de Jacob, pero este no era el Jacob de antes.
A nosotros nos gusta mucho figurar, protagonizar, pero cuando llega Dios a tener trato con nosotros, nosotros deberíamos de pasar a un segundo término, así como cantábamos. ¿Se acuerdan el primer canto que entonamos? Le decimos a Dios: yo quiero conocer o saber más de ti. Menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. No es algo que oramos, hermanas. Es algo que cantamos y a veces no sabemos ni qué estamos cantando. Pero este hombre ya había sido quebrantado por Dios. No lo pidió, pero Dios tenía que cumplir el propósito en él que se había propuesto en él. No por él, no por Jacob, sino por Dios mismo. Él confiaba en lo que iba a hacer Dios, no en lo que iba a hacer Jacob. No confiaba en el material humano, déjenme decirlo así. Dios no confía en nosotros, de la materia prima de la que estamos hechos, pero confía en él mismo. En que a pesar de nosotros, él va a operar. ¿No te has visto tú muy feo, así como la otra vez les decía? El otro día yo les decía, hermanos, cuando me veo a mí y cuando alcanzo a ver mi monstruosidad, de aquellas cosas de las que soy capaz de hacer y que muchas he hecho, me doy miedo. Pero así como era Jacob, que siendo un tramposo, Dios le dijo: yo te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar. Y no dejó de cumplir sus promesas. Entonces este hombre ya ha sido cambiado. Y veamos en el capítulo 43, porque Dios ahora está esperando que este hombre transformado de verdad actúe de acuerdo a lo que Dios ha operado en su corazón. Y una vez que sus hijos regresan, ¿sí?, y le dicen que hay alimento allá en Egipto y que le dan la gran noticia, le dicen: José vive. Al principio no lo cree, pero finalmente se convence cuando ve todo lo que José envió y empieza a llorar nuevamente y dice: está bien, voy a ir a Egipto, dice, y voy a ver el rostro de mi hijo y entonces puedo ya morir en paz. Estoy parafraseando. ¿Qué harías tú si de repente, no sé si has dejado de ver por muchos años a un ser amado, muy amado, y se te da la primera oportunidad de poderlo volver a ver? ¿Correrías así? A lo mejor esa era la intención de Jacob, pero llega un momento en que a lo mejor él recordó y dijo: Egipto. Mi abuelo Abraham descendió a Egipto y le fue como en feria. Sí, porque Abraham desobedeció y fue a Egipto y le fue como en feria. Tuvo que ser reprendido en Egipto y después en otro lugar por Abimelec, por sus temores de Abraham, por no conservarse ahí. Y después Isaac, su padre, imitó a su padre Abraham y al abuelo de Jacob. También quiso descender a Egipto. Dijo: no. Y hace un alto en el camino. Versículos 11. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que es así, hacedlo. Perdón, este no es todavía el pasaje, este está un poquito más atrás. En el 45 y en el 46:1, es que les digo que estoy presionado, porque no volteen atrás, pero estoy presionado. Entonces me estoy saltando algunos pasajes. En el 46:1 dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. O sea, ya está la idea de regresar a Egipto, o de ir más bien a Egipto,
y se detiene en un lugar llamado Berseba, y lo primero que hace ahí es ofrecer sacrificios a Dios. Va a encontrarse con su hijo, José. Versículo 2 y 3 dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Vemos a un hombre que ya no está dispuesto a actuar por sí mismo. Está esperando las órdenes de Dios. Si Dios le hubiera dicho: no desciendas a Egipto, estoy seguro que él hubiera dicho: no voy, aunque deseo ver a José. Aunque ya sé que vive, me quedo aquí. Pero recibe la orden de Dios. Es un hombre que ya aprendió a escuchar a Dios y está atento a la voz de Dios y dispuesto a cumplir lo que Dios le pida, aunque vaya en contra de lo que él desea. No sé, cada quien podemos calificarnos a qué punto de madurez hemos llegado en nuestra vida espiritual. Hacer lo que Dios nos pide o lo que nosotros queremos. No sé si aquí hay un muchacho que un día me preguntó: pastor, ¿usted qué opina de los tatuajes? Porque yo creo que quería hacerse uno. Está bien hacerse un tatuaje. Le digo: no. ¿Pero por qué? Pues nada más porque Dios dice que no. Aunque te gusten los tatuajes. Si Dios dice que no, obedezco a Dios. Nada más porque Él lo dice. ¿Qué te pide Dios? ¿Va en contra de tus deseos? ¿Qué es más importante? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer tu voluntad? Y entonces Jacob había llegado a ese punto de que él le importaba más lo que Dios opinara que lo que él deseara. Y créanme que cuánto deseaba ver a su hijo. Yo no me desprendí tanto tiempo de mi hija. Nada más 5 años no la vi a mi hija, la mayor. Y anhelaba verla mucho. Cuando un día ella me escribió que si podía ir a su boda, que se iba a casar, Dios me dijo: no. Mi corazón deseaba estar allá, ir allá. Tuvieron que pasar 5 largos años para volverla a tener entre mis brazos y abrazarla y besarla. No es fácil, hermanos, estar aguantando algo que uno desea tanto por obedecer a Dios. Pero Dios tiene un tiempo perfecto. Ahora puedo tener una relación muy buena con mi hija. Y hace 2 semanas, a su hijo de en medio, que quizás tenía 17, 18 años, que no estaba conmigo, lo pude tener en casa. Y tiene un corazón tan noble. Pero tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Y quedé yo muy satisfecho, él estuvo muy bien. Ayer que me invitaron al desayuno de mujeres, cuando me invitaron, dudé, dije: voy, porque yo tenía mi plan de irme con mi nieto, de invitarlo a desayunar y estar con él. Pero sé que este solo es el inicio de algo que Dios tiene, y que en el tiempo de Dios es perfecto su tiempo. Y Jacob lo sabía así. Y entonces él ha aprendido a escuchar a Dios. Y cuando Dios le dice, ahí en el versículo 3, no temas, es porque Jacob tenía miedo. Y si algún día Dios a nosotros nos dice, no temas,
es porque va a ver nuestro miedo. Y aunque lo que más deseaba era ver a su hijo, ahora era un hombre temeroso de Dios. La pregunta para él a lo mejor era, ¿voy o no voy? Y quizás sería bueno que muchas veces nosotros nos preguntáramos en algún paso que queremos dar, en algo que queremos hacer, ¿lo hago o no lo hago? Y llega al capítulo 47 y por fin llega a Egipto. Vamos al versículo 7 del 47. Cuando él llega a Egipto, después de que ya se encuentra con José, y dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. ¿Cómo podrías tú decir, cuando haces memoria y echas tus recuerdos hacia atrás, qué podrías decir de tu vida? ¿Cómo ha sido? ¿Son pocos los días de tu vida y malos? Acuérdate lo que el Señor le aconseja a los jóvenes en Eclesiastés. Dice, joven, goza de tu juventud. Sí, deleítate en ella. Pero recuerda que sobre todas estas cosas, ¿sí?, Dios te va a demandar. No sea que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo contentamiento. Jacob está haciendo un recuerdo hacia atrás de su vida con la pregunta que le hace Faraón, ¿cuántos años tienes? 130. ¿Y cómo han sido esos años en tu vida? Pues muchos muy malos. ¿Producto de qué? De su fuerza natural que él tenía de querer hacer las cosas a su modo y a su manera, pero no niega su realidad. Quizás muchos de nosotros desperdiciamos muchos años de nuestra vida. Yo desperdicié algunos años de mi vida. Siempre me acuerdo de una pareja de doctores que estaba en otra congregación y yo estaba adelante de ellos y subieron a un hombre a dar un testimonio. Un hombre ya de edad avanzada y diciendo, Dios me salvó y me libró del alcoholismo y de la drogadicción y de esto y del otro, y Él me salvó la vida. Y aquellos hombres, yo creo que estaban pensando, esa pareja de doctores, el hombre fue el que habló y no se aguantó y expresó su pensamiento. Dice, ¿te salvó la vida? Dice, yo diría que un cuarto de tu vida. En realidad, por el testimonio que estás dando, pues toda tu vida la desperdiciaste en alcohol y en drogas. Y sí, son bonitos esos testimonios, pero ¿cuántos años pasó así? ¿Cuántos años hemos pasado llenos de rencores, alejados de la gente que amamos, desperdiciando nuestra vida en cosas que no tienen en realidad sentido? Y cuando Dios nos confronta y nos hace la pregunta, ¿cómo ha sido tu vida?, tenemos que ser honestos como Jacob. Pocos mis días han sido buenos, muchos los malos, pero sin embargo es un hombre cambiado porque lo podemos ver, y es un hombre que tiene autoridad de parte de Dios, y para ese entonces Faraón era el hombre más poderoso sobre la tierra, y no le dice, no se pone en una actitud de servilismo ante Faraón y se agacha y le trata de adular. No, en el momento
Dice que él lo bendijo. Y Hebreos dice, sin lugar a dudas, el mayor siempre es el que bendice al menor. O sea, le decía ahí, con su actitud, no de arrogancia, sino de lo que Dios lo movió a hacer a Jacob, que él estaba todavía por encima de Faraón, aunque era el hombre más poderoso del mundo. Y Faraón no se resistió a recibir la bendición de él, se la dio. Y miren, ustedes díganme si no es un hombre transformado. ¿Qué hubiera hecho? Piensen en Jacob, 30, 40 años atrás, a la edad de 25 años. Bueno, no, porque a lo mejor no hubiera tenido un hijo como José todavía a esa edad. Pero en los 45, 50 años, 60 años, Jacob, teniendo a su hijo, que es el segundo abajo de Faraón, pero siendo un tramposo, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera frotado las manos. ¡Ay! Voy a ver qué business hago a través de mi hijo. No, él tiene aquí la vara alta. No, todo lo que él dice se hace. Y hubiera empezado en su actitud tramposa a sacar provecho de la situación de su hijo. Por cierto, padres, no saquen provecho de sus hijos. ¿Sí? No saquen provecho de ellos. Pero este hombre era un hombre transformado. Nunca empezó a ver los beneficios que podía sacar por la posición de su hijo. Es más, nada más lo único que le pidió al hijo, le dijo y le hizo en forma de ruego: te pido que cuando yo muera, no dejes mis restos aquí en Egipto. Llévame a enterrar mis restos allá junto a mi padre, junto a mi abuelo, allá, porque tenía presente la promesa que Dios le había hecho de todo lo que le iba a dar a él, como se lo prometió a Abraham y como se lo prometió a Isaac. Dice: sácame de aquí, José, que no me hagan momia. Quizás le dijo: no quiero ser momia en Egipto. ¿Sí? El Tatuncamen y todos esos no me interesan. Yo quiero estar allá, en la tierra que Dios nos prometió. Y José aprendió de su padre, porque también José después les dijo a su vez a sus hermanos y a sus hijos: si nada más están mis huesitos, por favor no los dejen tampoco en Egipto, llévenlos allá. Este hombre ha cambiado. Así que veamos a este hombre que no le está diciendo a su hijo cómo debe vivir, sino solo le hace un ruego de lo que quiere para él. Y entonces todas estas memorias, y con esto concluyo, del anciano, dice en el capítulo 48, en el verso 3, y le dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Verso 7. Porque cuando yo venía de Pan-Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y trae a su memoria los recuerdos. Y este es el comienzo que Jacob había sido, digamos, un caso desesperado para Dios, un caso desesperado para la gente que le rodeaba. Pero la Escritura nos cuenta su historia desde que nació hasta que murió, no omite ningún detalle. Y quizás sea de los personajes donde la Escritura utiliza más capítulos para hablarnos de un hombre que a través del tiempo y del trato con Dios sufrió una transformación para llegar a convertirse en un anciano que estaba mostrando un fruto apacible de justicia.
estaba tranquilo, estaba en paz. Y aún después va a bendecir a todos y cada uno de sus hijos con los recuerdos que Él tiene y da profecías hacia ellos. Y es de las muertes, yo les decía ayer a la familia de nuestra hermana Vero, es de las muertes que a mí me gustaría tener y que a lo mejor a los familiares no les guste tanto, pero él murió rodeado de toda su familia, de todos sus hijos, juntito a ellos. Así murió la mamá de nuestra hermana Vero, me decía ayer, se me murió en mis brazos. Su último suspiro lo dio en mis brazos. Le digo, fue una bendición, hermana Vero, porque usted la estuvo cuidando en sus últimos días y Dios le permitió que se muriera en sus brazos. No dejen que sus viejos se mueran en un hospital llenos de aparatos, de tubos, entre personas que no los conocen. Si es que acaso hay alguien a su lado cuando se muera, un doctor, una enfermera, que nada más están cumpliendo un trabajo y buen trabajo. Pero a mí me gustaría morirme con mis seres queridos, al lado de ellos. Que mi hija me cerrara los ojos. Y poderlos bendecir antes de irme y decirles, allá los espero, allá con el Señor. Y así dice la Escritura que Jacob estuvo junto con todos sus hijos y encogió los pies y se fue. 137 años vivió y los últimos 30 fueron los mejores. Así como en las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino y dice, el maestresala le dice al novio, esto que hiciste no es lo que tradicionalmente se hace. Generalmente siempre todos sacan al principio el buen vino y ya cuando están bebidos al final sacan el vino más barato. Pero tú reservaste el mejor vino al final. Y yo espero que cada uno de nosotros tengamos nuestro mejor vino al final de nuestras vidas. Que nuestros mejores años sean los últimos, no los primeros. Cuando Dios nos ha llevado al punto de la impotencia para decirnos, yo soy el Dios omnipotente. Cuando veamos nuestra impotencia podemos ver la omnipotencia de Dios. Solo así la podemos ver. De otra manera, mientras tengamos mucha fuerza en nosotros mismos, no vamos a ver la omnipotencia de Dios. Él es el Todopoderoso y puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Oremos. Señor, te damos gracias, porque a través de tu palabra tú nos muestras a los personajes de ella tal y como son, hombres de carne y hueso, como dice el libro de Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Y si tú tuviste un trato con Jacob y transformaste a este hombre para que fuera un vaso útil en tus manos, te rogamos también que a cada uno de nosotros tengas ese mismo trato. No importa que duela, no importa que nos hagas tragar polvo, no importa que nos dejes rengueando. Queremos seguirte solo a ti. Queremos dejar todas nuestras estrategias, nuestros planes, nuestros proyectos, porque eso solo nos produce miedo. Queremos descansar en tus preciosas manos y que en ti, Señor, reposemos y estemos seguros que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Llévalo al término que tú quieres. Trata con nuestra fuerza natural, redúcenos a la impotencia, pero queremos agradarte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.